La unidad 4 del programa está dedicada a el pensamiento de Nietzsche, eh, para el cual vamos a trabajar específicamente sobre aquellas nociones que nos permitan indagar la problemática en torno al concepto, a la noción de sujeto, y también que nos permiten abrir hacia un pensamiento sobre la subjetividad. Eh, Después, el pensamiento de Nietzsche también lo vamos a recuperar en un seminario llamado Atravesamientos del Pensamiento Contemporáneo, desde el cual tomaremos algunos aportes del pensamiento nietzscheano y algunos textos en particular que nos permitan pensar la cuestión del poshumanismo desde particularmente dos obras que son el Zaratustra y la genealogía de la moral. En este seminario vamos a hacer como una mirada más general a estas categorías, tratando de profundizar aquellos puntos específicos que nos brindan una mirada en torno a la crítica que Nietzsche realiza sobre el sujeto moderno en particular, pero en realidad sobre el concepto de humano, eh, podríamos decir en general. En general, particularmente en el pensamiento occidental, esto está claro. Entonces, para ello no elegí trabajar sobre una obra específica, sino sobre algunos textos que nos permitan pensar y donde encontramos algunas claves centrales referidas a estas nociones. Bien, para quien nunca exploró sobre los textos de Nietzsche en forma directa, em, quizás algunas recomendaciones sean importantes anticipar para saber con qué autor nos encontramos, porque por lo general eh, estamos acostumbrados a trabajar filósofos, psicólogos, sociólogos que desarrollan su obra de una manera sistemática y que sus textos, por lo general, tienen como un cierto sentido, una cierta unidad, eh, que en Nietzsche no la vamos a encontrar en toda su producción. Es decir, eh, una de las características que Nietzsche va a ir desarrollando a lo largo de su producción es que empieza a explorar en formas de escritura que no tienen un abordaje sistemático y que tampoco tienen una linealidad, eh, y, y de alguna manera es fácil perderse en esas obras, y ahí aparece como toda esa lógica laberíntica, pero también perspectivística que encontramos en el desarrollo de su obra. Obviamente todas las obras no tienen este estilo. Hay un texto interesante para leer, es el del filósofo argelino-francés Derrida, que trabaja en su obra Espolones, la cuestión del estilo de Nietzsche, que nosotros nos va a interesar en la medida en que abordemos hacia el cierre su relación entre lo que podríamos decir los escritos, la vida y la subjetividad. Otra de las cuestiones que me parece importante señalar tiene que ver con el derrotero de toda su vida académica y de su producción. Hay algunas claves para tener presentes. Todos conocen seguramente su obra mm, maestra, Así habló Zaratustra, en la cual eh, podríamos decir se produce como un alcanzar la cima en Nietzsche, en términos de su producción, eh, y habría que ver si después las restantes obras no podemos decir que es un bajar la pendiente,
porque en algún punto tienen que ver con los ecos que produce el Zaratustra en la vida y en el pensar de Nietzsche. Pero hay un escalar montañas hasta el Zaratustra. Y en ese escalar montañas Nietzsche lo inicia en forma temprana. Y esto va a tener que ver ya de entrada con la crítica que desarrolla Nietzsche a la noción de sujeto. Como para tener presentes, en primer lugar, su primera obra publicada es la conocida como El nacimiento de la tragedia. Ya en esa obra Nietzsche había desarrollado todo un pensamiento en torno a lo griego y en torno en particular a una cierta, una crítica muy común que se le hace a esta época de Nietzsche es como que él está muy atrapado por la tendencia o por una mirada romántica que lo lleva de algún modo a querer volver a esa época trágica que, digamos, encontramos en el momento previo a Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tendría que, digamos, que señalar que si bien hay una tendencia, o hay, mejor dicho, una influencia de autores románticos, eh, y no solamente románticos, también podríamos decir que él ahí todavía está un poco atrapado por la, por la metafísica schopenhaueriana y kantiana, y que entonces en algún punto toda esa obra todavía no está de lleno en lo que nos va a ofrecer posteriormente como crítica a la categoría de sujeto que va a ir cada vez en mayor profundidad. ¿Pero qué encontramos ahí? Ahí encontramos, en primer lugar, estas primeras obras, El nacimiento de la tragedia, las cuatro consideraciones introspectivas. Nietzsche eh, tiene como una preocupación central que tiene que ver con, él está preocupado por la decadencia de la cultura alemana que se va extendiendo a una mirada hacia lo europeo. O sea, empieza teniendo una mirada sobre la decadencia del hombre, del espíritu alemán, que después lo lleva a ver que esa decadencia la encontramos prácticamente en el mundo europeo. Ahí esa imagen de el desierto crece, ¿no? Ese desierto crece que tiene que ver justamente con cómo la decadencia, que el primer término que él utiliza es el de decadencia, después asociado a la decadencia va a aparecer el término de el nihilismo. Eh, Categoría clave en el pensamiento de Nietzsche, que vale la pena aclarar, ahí les recomiendo la lectura de la primera parte del texto de Mónica Craniolini de Nietzsche, Camino y Demora, donde hace un estudio este, bastante detallado y exhaustivo de esta categoría, no solamente en el pensamiento de Nietzsche, sino que trabaja, y eso me parece que es fundamental tenerlo presente, porque muestra cómo la categoría de nihilismo eh, viene de la metafísica medieval, que a su vez tiene todo un impacto en la filosofía alemana y que también la vamos a encontrar en el desarrollo de la literatura, fundamentalmente la literatura rusa, pero también se va a ir, digamos, como
filtrando lentamente en el espíritu eh, de todo ese mundo cultural del siglo XIX. Entonces, ahí hay un punto interesante que es el nihilismo no es una invención de Nietzsche, el nihilismo no es una corriente de pensamiento, sino más bien que el nihilismo es una categoría que Nietzsche va a pensar como un estado de decadencia que se empieza a dar. Él al principio lo empieza a asociar con la palabra de pesimismo, que la toma de Schopenhauer, y después lo va a ir extendiendo a, no, no, bueno, estamos frente a un nihilismo. Y esta categoría va a ser central en toda su filosofía. Sobre todo porque su filosofía va a tener que ver con dar respuesta a un nihilismo. Es decir, que tampoco quiere decir superarlo, más bien es un asumirlo, asumir el nihilismo y a partir de ahí crear respuestas para hacer que la vida sea algo soportable. Esto en algún punto, ya de algún modo, está planteado en el nacimiento de la tragedia. Podríamos decir que la respuesta que allí encuentra no es satisfactoria. ¿Por qué? Porque ahí todavía él está atrapado con la categoría de genio que viene muy fuerte de toda la filosofía alemana idealista y romántica, y por lo tanto no le ofrece como una salida que a él lo va a dejar conforme. Eh, También podríamos decir que en esa época eh, él todavía, eh, digamos, circunscribe el concepto de lo trágico como el modo de ser propio del hombre. Entonces, ahí, digamos, todavía no alcanzó toda la potencia que va a alcanzar después con la categoría de Übermensch, que vendría la traducción más común, es la de superhombre, y este, nosotros vamos a tomar o adoptar la traducción propuesta por Bátimo de ultrahombre, ¿sí? Como para poder recuperar esa idea de un paso más allá de lo humano. Entonces, el nacimiento de la tragedia es como el primer paso que da Nietzsche para alejarse de una perspectiva cristiana de la vida, eh, todavía no de forma explícita, por lo menos en los textos, en las obras publicadas. Esto va a ir apareciendo lentamente. Eh, que va a implicar, de algún modo, esta crítica a la religión, que en principio es la cristiana, pero que esto lo podemos ver en varias de sus obras, pero se va a ir extendiendo hacia el judaísmo y hacia el budismo, principalmente hacia esas tres. Eh, Donde de algún modo él toma una crítica a toda religión que tenga como base una noción metafísica de Dios. Pero esto lo va a ir dejando claro en el avance de su pensamiento. Entonces ahí tenemos, por un lado, la religión, pero esa crítica a la religión va a implicar una crítica también a la metafísica y una crítica a la moral. Y a su vez, una crítica a la metafísica va a implicar una crítica a la ciencia y también al arte. Es decir, hay como 5 cuestiones que ahí aparecerían, o aspectos de la cultura que aparecen implicadas en esta crítica y que todas se sintetizan en la famosa expresión de Dios ha muerto. ¿Qué guarda esta expresión? Bueno, ahí en el texto de El hombre frenético o El hombre loco, depende de la traducción que elijamos, en definitiva Nietzsche lo que evidencia es que no hay fundamento. Y esto sería como el punto neurálgico para entender la noción de nihilismo, por lo menos en la versión o desde la perspectiva de Nietzsche. Es decir, el nihilismo, esa nada ante la cual estamos expuestos, tiene que ver con que la existencia y la vida no tienen un fundamento.
Es decir, no tiene un fundamento en términos metafísicos, religiosos, morales, científicos, ni artísticos. Y por lo tanto, eh, la vida necesita ser configurada, la vida necesita ser, eh, digamos, necesitamos generar determinadas representaciones que le den valor y significado a la vida y a la existencia. Porque por sí mismo no la tienen. No hay ningún fundamento, no hay ningún arjé, ¿sí? Que sostenga a la vida en un ser específico o en un modo de ser específico. Entonces, esto, obviamente, una primera lectura parte de una lectura pesimista, es decir, la vida en sí misma no tiene ningún sentido. Y Nietzsche en este punto logra revertir la mirada y entender que no tenga un sentido absoluto abre una suerte de posibilidades en las cuales nosotros, los seres humanos, ¿sí? O como a él va a gustarle decir hacia el final de sus obras, los animales no humanos, perdón, animales humanos, eh, tenemos la posibilidad de crear nuevas formas y no quedar atados a ningún valor absoluto que le dé significado y sentido a la vida. En 1974, Gianni Vattimo escribe su texto El sujeto y la máscara, y allí propone tomar a la máscara como hilo conductor. Que si bien el concepto de máscara no es un concepto que Nietzsche utilice demasiado en el desarrollo de sus obras, sí es cierto que es un concepto bastante potente para pensar esa noción que Nietzsche nos ofrece para pensar al sujeto. En primer lugar, porque la noción de máscara, por lo general nosotros la noción de máscara eh, la tomamos en torno a algo que muestra, pero que eso que muestra está ocultando algo a su vez. Y lo que oculta pareciera ser que es el verdadero rostro de lo que, por ejemplo, somos. Bueno, en Nietzsche esto debiera reformularse porque justamente esa noción, Gianni Vattimo justamente utiliza esta categoría porque dice el concepto de máscara tomado justamente de su origen, que es el teatro griego, eh, muestra con claridad cómo Nietzsche rompe esa relación entre ser y apariencia. Este punto es clave para pensar la noción de sujeto en cuanto a la crítica que Nietzsche hace, pero también en cuanto a la propuesta que viene a dejarnos. En primer lugar, porque si nosotros nos ponemos o recuperamos esa noción de máscara que toma Nietzsche o que podemos tomar del teatro griego, particularmente sabemos, bueno, ahí está operando claramente toda esa mirada trágica que tanto ocupó el pensamiento de Nietzsche en un comienzo, y que quizás en realidad uno podría decir nunca terminó de abandonar, porque la cuestión de lo dionisíaco en Nietzsche va a seguir presente hasta su última obra, Ecce Homo. Sus últimas obras, bueno, El crepúsculo de los ídolos, Ecce Homo, son obras que lo dionisíaco está ahí continuamente presente. Y la noción de máscara es justamente la noción, uno podría decir, es de donde viene el concepto o la noción de persona. Esto en el dispositivo de la persona quedaba claro como prosopon,
hacía referencia a la máscara que se utilizaba en el teatro griego y que obviamente en esa noción de arte y en esa experiencia de éxtasis que experimentaba quien poseía la máscara, bueno, no hay nada detrás de la máscara que no sea lo que la máscara muestra. Y por lo tanto, ser y apariencia queda completamente ahí, no hay binaridad, no hay oposición, sino que lo que es aquello que se muestra. Y por lo tanto, detrás de la máscara, otra máscara. Y detrás de esa otra máscara, otra máscara. Entonces, ese yo no se esconde detrás de la máscara, sino que es su máscara porque asume una máscara. Eh, pero también ahí lo que nosotros debemos comprender es que en Nietzsche se va dando esa idea de crítica a el sujeto soberano y autónomo en el cual el yo define y decide sobre aquello que quiere mostrar. Bueno, esto en Nietzsche obviamente no se va a poder sostener en estos términos y ahora vamos a detallar en particular por qué claramente se propone así o lo piensa así. Pero podríamos decir, el yo no es una eh, sustancialidad previa vinculada con un alma, con un espíritu o mismo con la razón, sino que el yo es un efecto. Y por lo tanto, hay una multiplicidad de yoes y de almas, dice Nietzsche en el Zaratustra. Entonces la máscara, recuerden que, como decía, ¿no? El concepto de máscara venía de prosopon, que a su vez se va a traducir al latín por personare, y de ahí va a surgir en nuestra lengua el concepto de persona, que nada tiene que ver obviamente con la categoría que hoy utilizamos. Nietzsche trata de algún modo de recuperar esa noción estética en el cual eh, solo como un fenómeno estético puede ser justificada la vida y la existencia. Esto de algún modo no lo vamos a perder en el lineamiento del pensamiento de Nietzsche y podríamos decir que el sentido estético que Nietzsche va desarrollando a lo largo de sus obras nunca se pierde y va a quedar claramente vinculado a esta idea de la formación eh, de representaciones, o mejor dicho, de ficciones lógicas que permitan dar sentido, valor, significado a las cosas, a la vida, y que también nos permitan que esa configuración de la vida se logre hacer en un sentido afirmativo. Esto lo vamos a ver principalmente, vamos a utilizar tres figuras que Nietzsche nos propone al iniciar el Zaratustra. Antes de entrar en esta lectura de las tres transformaciones o estas tres figuras que Nietzsche nos propone, que son la del camello, la del león y la del niño, me gustaría explicitar que con esta lectura no buscamos agotarlo ni a Nietzsche ni a las figuras, metáforas que allí nos propone, porque justamente esto sería ir en contra de su intencionalidad. Ustedes quizás han leído o habrán escuchado alguna vez esa discusión de si hay discípulos de Nietzsche y que la mayoría de los que trabajan con cierta seriedad su obra dicen, bueno, no puede haber un discípulo de Nietzsche, porque Nietzsche convoca justamente a cada uno a hacer su propio camino y por lo tanto a nadie, o sea, él dice, en este sentido es, una vez que lo hallamos a Nietzsche, hay que aprender a perderlo, ¿no? Entonces, el que ha entendido a Nietzsche es aquel que ha hecho algo con Nietzsche, que no es Nietzsche, ¿sí? Entonces, me parece que este punto es como un punto interesante para pensar, porque es importante entender que aquí podemos ofrecer una lectura, ¿sí? Pero esa lectura es una perspectiva posible
a partir de la cual podemos trabajar sobre estas figuras. Lo que sí queda claro es que en esa lectura siempre vamos a estar trabajando en un mundo laberíntico, pero Nietzsche nos invita a, a tener una experiencia, podríamos decir, lúdica, podríamos decir jovial y podríamos decir también una experiencia de, de baile, de danza. ¿Sí? Hay tres figuras ahí que aparecen, que están vinculadas a su obra El Zaratustra, porque lo lúdico va a tener que ver justamente con el azar, la danza va a tener que ver con la experiencia del devenir y lo jovial con la posibilidad de lo múltiple. Esto, para quienes quizás lo hayan leído, es una interpretación que ofrece Deleuze en Nietzsche y la filosofía, y que, bueno, la traemos aquí porque me parece que es potente para poder pensar estas metáforas que nos ofrece Nietzsche. Partamos de la metáfora del camello, ¿sí? El camello está asociado a la figura del tú debes. Es importante ahí marcar que el término es tú debes, porque justamente pone, no es yo debo, ¿sí? Es un tú debes, justamente en este juego en el cual hay un mandato que nos viene dado del exterior, y que nosotros simplemente, como cual espíritu, dice Nietzsche, de pesadez, el espíritu del yo debo, podríamos decir, em, aceptamos esa carga, y no solamente aceptamos la carga, sino que creemos que el sentido de la vida está en ese sufrimiento. Acá hay un punto interesante para trabajar en Nietzsche, que es el sufrimiento. Nietzsche entiende que no podemos escapar del sufrimiento. La vida misma implica un sufrimiento. Pero en el sufrimiento no está el sentido y el valor de la vida, ni del sufrimiento tenemos que buscar el valor a partir del cual cuanto más sufro, más dignifico mi vida y por lo tanto soy capaz de alcanzar una meta más alta, la meta de los transmundanos. Bueno, eso es justamente una de las críticas que le va a hacer fuertemente a todas las religiones en particular, en aquellas que nos ofrecen darle sentido a la existencia a partir de una promesa en una vida, en un más allá. Sin importar si ese más allá es en el reino de los cielos, si ese más allá es en la transmigración del alma a través de distintos cuerpos, etcétera, etcétera. O sea, ahí no importaría dónde es ese transmundar, sino más bien lo que importa es que el sentido que le doy a la existencia pareciera ser que lo adquiero a través de la negación de esta mi vida concreta para alcanzar una vida mayor, más pura, más perfecta, etc. Bueno, a esto Nietzsche se va a oponer y por lo tanto él ahí va a operar una primera ruptura. Es decir, claramente dice en estas tres transformaciones, cuando está en la del camello, dice, bueno, y el camello, que es el que transita desiertos, fíjense que en esa figura del desierto él juega, uno podría decir, con varias figuras. Por un lado, el desierto tiene que ver con este desierto que crece, que tenía que ver con la figura del nihilismo, pero también el desierto es el lugar donde Cristo, o mejor dicho, Jesús, va a ser tentado y él logra, ¿sí?, no dejarse tentar por el diablo, por la serpiente, por quien fuera. Bueno, juega también con esa metáfora. Fíjense que está continuamente evocando distintas metáforas, a veces de forma más explícita, a veces no tanto. Pero, sin embargo, en todas ellas aparece esta idea de la transformación del camello en un león. ¿Quién sería el león? ¿O qué representaría este león? Bueno, ahí aparece la idea
justamente de lo que en Nietzsche va a aparecer sobre todo en la etapa previa al Zaratustra. Los libros más dedicados a esta figura son Humano demasiado humano, tanto la parte 1 como la parte 2, El viajero y su sombra, que son todos esos grupos de textos que agrupamos con la idea de humano demasiado humano, y también podríamos decir que en Aurora y en la ciencia jovial están un poco, es la etapa del espíritu libre. ¿Qué es esta etapa del espíritu libre? Es la etapa del yo quiero, es el momento, diríamos, es la hora más egoísta del sujeto que necesita, de alguna manera, eh, para liberarse del tú debes, necesita un yo quiero, es decir, necesita, para cortar esas cadenas del deber, necesita la voluntad y ese espíritu que se logra liberar de. Ahora, tiene una particularidad. El espíritu libre sí es cierto que se logra liberar de las cadenas de la religión, de las cadenas de la metafísica, de las cadenas eh, de la moral, eh, pero todavía no tiene algo que para Nietzsche va a ser fundamental, que es la capacidad y la posibilidad de crear. Solamente para esto va a necesitar una transformación hacia una nueva metáfora, que es la metáfora del niño. La figura del niño, sin dudas, es una figura muy interesante desde, primero, uno podría decir, ¿qué figuras de niño podemos encontrar? Bueno, sin ir más lejos, en el siglo XIX, Comte va a pensar justamente en que está la etapa positiva, es la etapa del adulto, y por lo tanto estamos en la madurez y en la adultez de la ciencia, ¿no? y de la humanidad, ¿no? El progreso ha alcanzado su meta. Y ahí Nietzsche trae el concepto de niño. Trae el concepto de niño para discutir, ¿sí? Con esa madurez científica, con esa madurez de la ratio que se inició en Sócrates, como aquella conciencia que, que se regodeaba en su propio saber. Eh, Incluso en la ignorancia de su propio saber. Ahora, también la otra figura del niño, y que en algún punto está muy presente en ese texto del Zaratustra, porque dice, inocencia es el niño. ¿Acaso entonces esa figura no se relaciona con eh, ese llamado de Jesús a los apóstoles, en el cual dice, sean como niños? Entonces, es interesante ese juego que propone, porque en algún punto esa inocencia para Nietzsche no va a tener que ver con una cierta pureza del corazón, del espíritu, etc. Sino más bien que va a tener que ver con una posición moral donde nos ubiquemos por fuera de lo moral, es decir, o mejor dicho, en un más allá del bien, más allá del mal, en una posición extramoral, diríamos en términos nietzschanos. Es decir, el niño es aquel que puede destruir y construir azarosamente, justamente porque tiene una posición extramoral, justamente porque no se deja dominar por la normativa y las reglas de un bien y de un mal, que son las construcciones convencionales de la historia humana. Es decir, aquí Nietzsche claramente interpreta, de algún modo, que en el devenir de lo viviente, el niño configura nuevas formas eh, sin quedar adherido a ninguna convención.
ni metafísica, ni religiosa, ni moral, ni artística, ni científica. El niño baila por encima de todas las cosas. Es el danzante, y en ese danzar, en ese jugar, afirma el devenir. Afirma el devenir de la existencia. Ahí aparece justamente esta idea de cómo, recordarán la titulación, ¿no?, de ese texto tan hermoso que, que dice cómo el mundo acabó convirtiéndose en una fábula, en una ficción. Es decir, el mundo verdadero que considerábamos contrario a un mundo aparente, más allá de si estamos hablando de un mundo cristiano, un mundo platónico, un mundo el que fuera, eh, una que terminó convirtiéndose en una fábula. ¿Por qué? Porque Dios es una idea, porque el fundamento es una construcción, porque es una ficción regulativa, y porque no hay una verdad absoluta, sino que las ficciones sí está claro que las necesitamos para vivir. Nosotros no podemos vivir en el espantoso devenir, porque en el devenir no hay forma, justamente no hay forma de sobrevivir, justamente porque no hay sentido. Pero eso no quiere decir que la existencia y la vida tengan un sentido, sino más bien que hay que crear esos sentidos, hay que crear esas ficciones, hay que crear esas ideas regulativas, pero que van a tener un carácter de verdadero, no de verdad absoluta. Y que para Nietzsche las deberemos sostener siempre y cuando sean afirmadoras, ¿sí?, de la vida. Es decir, que afirmen la vida y la existencia. No la vida humana, la vida en general. Este es un punto muy interesante después para recuperar desde el poshumanismo. Hoy lo vamos a dejar ahí, pero lo dejamos ahí abierto. Eh, Ahí está claro que en esa en esta figura del niño aparece claramente el elemento dionisíaco que Nietzsche de algún modo nunca pierde, ¿sí? Es decir, en el nacimiento de la tragedia claramente quedan como distinguidos el espíritu, el instinto, la pulsión, el arte, llamémoslo como querramos, porque en realidad ahí Nietzsche de algún modo nos va proponiendo distintas formas a lo largo de su obra y en la obra misma del nacimiento de la tragedia, de entender lo apolíneo y lo dionisíaco. Eh, lo apolíneo va a quedar relacionado con la estética figurativa en la cual se adquieren las formas, y lo dionisíaco va a ser aquella fuerza que, libre y poetizante, que rompe con lo figurativo y que está continuamente desbordando de sentido y generando nuevas formas. Obviamente, nuevas formas ahora entendidas desde una clave, digamos, de la representación simbólica, a partir de la cual le damos sentido, que le damos valor y configuramos formas políticas, éticas, metafísicas, etcétera, pero que nunca quedamos adheridas definitivamente a las mismas, ¿sí? Es decir, que siempre tienen un carácter de provisoriedad. Y esto es importante entenderlo porque la figura de tránsito, la metáfora del caminante que Nietzsche ya propone en Humano demasiado humano, que de algún modo se vincula a esa idea de filósofo artista que podemos encontrar en sus primeras obras, que podríamos decir arrancan con esa búsqueda del genio, pero que después termina siendo justamente ese genio, no es el emerger o el emergente, ¿sí?, de una cultura que se hace o que se encarna en una persona en particular o en un representante en particular, sino que ahí es de algún modo el llamado en términos completamente en términos de inmanencia, a todo animal humano a, este,
a ser como niños en este sentido, en creador de formas. Es decir, que ahí ya no soy solamente libre de, sino que soy libre para crear, libre para configurar representaciones que permitan afirmar la vida y la existencia. Y es interesante esa cuestión del tránsito porque en esa figura del tránsito, en primer lugar, queda como muy patentizada la cuestión de el devenir, ¿sí? Es decir, de esa figura de que, de que siempre estamos en camino hacia, ¿sí? O sea, la meta es el camino. ¿Sí? Y por lo tanto, en ese andar es que nos vamos configurando continuamente. Ahora, lo interesante es que en esa configuración, Nietzsche trae a partir también de toda su obra, eh, uno va viendo cómo en su producción, en su escritura, en el derrotero que se va jugando entre la vida y la escritura de Nietzsche, hay una noción clave para interpretar cómo se va constituyendo esa subjetividad que él nos propone interpretar, que tiene que ver justamente con un término que no va a ser muy común en la obra de Nietzsche, que es Loslesung, que por lo general lo traducimos como deshacimiento. Este término aparece en algunos lugares claves, uno de ellos es el prólogo a Humano demasiado humano, habla del gran deshacimiento, el otro es en Más allá del bien y del mal, cuando dice no hay que quedar adherido y empieza a enunciar una serie de cuestiones a las cuales no hay que quedar adherido a un amor, no hay que quedar adherido a una patria, no hay que quedar adherido a una teoría, no hay que quedar adherido, ¿sí? Al deshacimiento. ¿Sí? Ahí nos juega también esa vuelta en la cual no se puede vivir en el desapego y en algún punto nos vamos apegando a algo, pero siempre en un sentido provisorio, o sea, nunca en un sentido absoluto. Esa figura me parece como que es clave para poder pensar, o nos permite pensar ahí como otro elemento central en la filosofía de Nietzsche para interpretar la idea de subjetividad. El otro elemento clave aparece en el Zaratustra, en la relación entre dos términos, en alemán Ich y Selbst, que refieren al yo y al sí mismo. Ahí aparece algo muy, muy importante para entender, porque aparece la relación con el cuerpo. O mejor dicho, aparece la expresión de que somos cuerpo y ninguna otra cosa. Somos Leib, somos un cuerpo viviente, ¿sí? Somos un cuerpo que tiene vida y que esa vida va a ir desarrollando sus formas. Y esa forma la va a desarrollar a partir, y ahí tomamos esta noción que nos propone Mónica Craniolini de entre, ¿sí? Porque somos en esa entidad en la cual la multiplicidad de fuerzas van operando sobre el cuerpo y en ese entrecruzar el cuerpo de las fuerzas se produce el ich, se produce el yo. Y es un yo que no es fijo, que continuamente, ¿sí?, se va a ir configurando, salvo obviamente que haya diría Bátimos, un anquilosamiento en el cual se fija una identidad y esa identidad queda como la identidad. Pero eso no sería lo deseable para Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche ahí, en el entrecruzamiento de fuerzas que se va produciendo en el devenir, ¿sí?, en el acontecer de ese cuerpo viviente, se van configurando distintas formas de yoes. Y por lo tanto, ahí vemos cómo abre toda una dinámica en la cual el yo no es, ¿sí?, aquí un poco retomando
la discusión de Hume, en la cual el yo no es algo sustancial, bueno, aquí claramente expresa la idea de que el yo es un efecto de cómo que se produce a partir del self, del sí mismo. Pero ese sí mismo va a estar asociado al life, al cuerpo viviente. O sea, el self es el life. Y por lo tanto, ese sí mismo tiene que ver justamente con ese carácter a partir del cual las fuerzas nos llevan a generar que se constituya un cuerpo que es interpretado e interpretante. Y ahí aparece como ese juego, ¿sí? De interpretaciones en el cual somos un yo que deviene continuamente yo y que nunca puede ser atrapado en una figura fija, estable, sino que más bien somos esa multiplicidad. Eh, pero ahí también aparece este carácter performativo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque eso es efecto de cómo de cómo las fuerzas eh, operan, ¿sí? Sobre un cuerpo viviente y producen esas formas simbólicas, formas lingüísticas, etc. Entonces, me parece interesante como poder tener presente esta relación entre ich y self porque, y live, porque ahí nos abre hacia una nueva concepción. Él dice, el sí mismo es tu gran razón. O sea, no es, la razón sería justamente un modo de interpretación del live. ¿Sí? Es decir, que no agota el live, sino que simplemente es un aspecto de ese live y una forma de ser interpretado del live. Entonces fíjense que ahí la crítica al sujeto de la ratio socrática o de la ratio cartesiana muestra justamente la pequeñez con la cual estamos interpretando y estamos siendo interpretados en un modo de ser fijo que no agota las posibilidades subjetivas del animal humano. En el capítulo del leer y el escribir, comienza diciendo Nietzsche, o Zaratustra, de todo lo escrito yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. Esta frase la quería usar como de cierre, porque me parece que uno de los puntos que nos deja pensando y que abre nuestro pensar eh, hacia un campo por explorar, podríamos decir, si bien no es el único autor que lo hace, cómo vincula la idea del pensamiento, la escritura y la vida, ¿sí? O sea, en Nietzsche no podríamos desarmar estas tres categorías. Podríamos decir que lectura y escritura, de algún modo, nos da que pensar a, a cómo modos de la constitución del sí mismo, pero de un sí mismo que está justamente en un entre la subjetividad en términos singulares y la subjetividad en términos plurales, o, si se quiere, la comunidad, ¿sí? Es decir, nos constituimos y devenimos ese ser que, como diría Derrida, luego estamos siendo y siguiendo cada vez en la continua desapropiación de sí que acontece en la lectura y en la escritura. Ahí hay como la lectura y la escritura pensada justamente como esa desapropiación a partir de la cual se va borrando, uno se va desdiciendo, se va deshaciendo esa constitución que era para nuevas formas. Y nuevas formas que no tienen que ver con una soberanía del yo, porque
justamente acontece lo inanticipable. Y ahí vida y pensar se entremezclan en formas no prefiguradas y que no pueden ser aprehensibles, que no pueden ser atrapadas en esa constitución identitaria que a veces pretendemos fija, en una sustancialidad, en una identidad, etcétera, etcétera. Entonces ese juego de apropiación y desapropiación que Nietzsche nos propone, que, porque en definitiva si uno lo piensa, es, hay una, tomo ahí una expresión de un Nietzsche de juventud, ¿no? En el cual él entiende que nosotros nos introducimos en un mundo metafórico, podríamos decir, un entramado, ¿sí? Y uso entramado justamente para recuperar estas dos cuestiones, la de entre y la de tejido, ¿no? Entonces, un entramado metafórico a partir del cual se produce un modo de ser sujeto, ¿no? Entonces, en la medida en que ese entramado que se juega en esas variaciones de cruce que hay entre fuerzas culturales, etcétera, simbólicas, ahí justamente es donde la vida va encontrando su forma y va renovando y va modificando su forma. Pero para ello también tiene que haber en vez de ir en búsqueda de una apropiación subjetiva, Nietzsche entiende que nos empezamos a constituir en la medida en que también nos vamos desapropiando, ¿sí? Ahí obviamente es inevitable la relación con la deconstrucción derridiana, ¿no? Y es inevitable también con el concepto de destrucción en Heidegger, que seguramente después se trabaje. En principio aquí nos encontramos con esa filosofía del martillo que viene a romper los fundamentos absolutos, o mejor dicho, que en ese rompimiento busca que nosotros podamos desatar esos conceptos, esas categorías que fueron creadas y concebidas como absolutos, pero que en realidad no lo eran, para justamente en esa desapropiación poder empezar a generar una nueva configuración metafórica que obviamente afirme la vida. Y ahí nos queda un punto eh, por mencionar, que es justamente, ¿qué es esto del carácter afirmativo que se busca sobre la vida y sobre la existencia? Y hay un punto bastante sencillo, digamos, de entender. Aquellas nociones que despotencializan la vida y la existencia real de aquello que somos, y que, como dirá Mónica Craniolini, somos en un nosotros, bueno, allí nosotros eh, tenemos que desapropiarnos de esas categorías, tenemos que martillar esos fundamentos para poder desapropiarnos y liberarnos de esas cadenas en pos justamente de poder generar categorías, nociones, ideas regulativas de la vida y de la existencia que a esta misma la afirmen, que afirmen la vida, ¿sí? En cuanto vida. En ese sentido, justamente como Nietzsche comprende ese entramado metafórico como el lugar de la constitución, bueno, ahí evidentemente es donde debe operar el, el martillo nietzscheano y la desapropiación. Por eso tan importante esa figura del tránsito, esa figura de la máscara, porque nos evidencian la idea de devenir, de azar, de juego, con la que Nietzsche quiere invitarnos a pensar nuevas ficciones en torno a los animales humanos.